o método de las flexibilidades. Recuerden que este método se aplica al análisis de estructuras hiperestáticas. Pues bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bien, la estructura que vamos a analizar hoy tiene cierta similitud con el modelo que utilicé para explicar los conceptos teóricos que se aplican a este método. Pues bien, es un pórtico plano y empezamos identificando los nudos de este pórtico. Identifico las barras de manera numeral, la barra 1, la barra 2, la barra 3. Como verán, todas las barras tienen la misma sección transversal, sus dimensiones geométricas, en este caso las longitudes de las barras, 8 metros, 3 metros y 5 metros la barra DD. En cuanto a la carga, vamos a contemplar la carga, la temperatura. Ahí estoy mostrando la temperatura para la estructura que vamos a analizar a continuación. Datos adicionales son la temperatura inicial, 20 grados centígrados, el coeficiente de dilatación térmica longitudinal, 10 a la menos 5 sobre grados centígrados, resistencia del hormigón, asumiendo que la estructura es de hormigón armado, aplicamos la fórmula que nos da la norma americana para calcular el módulo de elasticidad longitudinal del material, reemplazando el valor de 250, obtenemos el módulo de elasticidad longitudinal en kilopollos sobre centímetro cuadrado. Haciendo conversión de unidades de medida, ahí también está el módulo, pero esta vez en toneladas metro cuadrado. Bueno, como vamos a aplicar el método de las fuerzas, empezamos determinando el grado hiperestático externo. Observemos que el número de reacciones en los apoyos son 5. 3 en el apoyo empotrado, 2 en el apoyo articulado fijo, el número de ecuaciones de la estática, 3, que son las fundamentales, no hay articulaciones, por lo tanto, el grado hiperestático externo, 5 menos 3 es 2. Significa esto que voy a tener dos incógnitas hiperestáticas externas, que las voy a llamar X1 y X2. Esto significa que de las 5 reacciones que vamos a tener en los apoyos de esta estructura, a 2 de ellas las tenemos que elegir como incógnitas hiperestáticas externas. En este caso, he elegido al momento en el apoyo empotrado, esa es la primera incógnita hiperestática, y también he elegido como segunda incógnita hiperestática a la reacción horizontal en el apoyo articulado fijo. Ya dije que el que decide cómo elegir las incógnitas hiperestáticas externas es el que está resolviendo el problema. Y bueno, al hacer esto hay un problema, que hay que tener mucho cuidado en seleccionar las incógnitas hiperestáticas, ya que el siguiente paso consiste en determinar
la estructura isostática equivalente. Resulta que a veces que cuando no elegimos de manera apropiada las reacciones que van a ser incógnitas hiperestáticas, da como resultado una estructura isostática equivalente que no es isostática, suele salir hipostática. Repito, esta parte es muy importante. Dije, el que elige qué reacciones van a ser incógnitas hiperestáticas es el que está resolviendo el problema. Y dije que tiene que tener cuidado en saber elegir apropiadamente las reacciones que van a ser incógnitas hiperestáticas, ya que en el siguiente paso tenemos que hallar la estructura isostática equivalente. Resulta que si no elegimos adecuadamente las incógnitas hiperestáticas externas, eso que estoy llamando estructura isostática equivalente no llega a ser isostática, sino se obtiene una estructura hipostática. Bueno, hay que tener cuidado por eso en elegir adecuadamente las reacciones que van a ser incógnitas hiperestáticas externas. Bueno, prosiguiendo. El siguiente paso consiste en hallar el grado hiperestático interno. Como la estructura planteada es completamente abierta, no hay nada que esté cerrado, entonces el grado hiperestático interno es 0. Por lo tanto, el grado hiperestático total es la suma del externo más el interno. El grado hiperestático total es 2. Prosiguiendo. Ahí está la estructura inicialmente planteada, la carga que actúa sobre esta estructura es la temperatura. Bien. Inmediatamente, para obtener la estructura isostática equivalente, debo modificar los apoyos de la estructura inicialmente planteada. Se modifican solamente aquellos apoyos que llevan incógnita hiperestática. Bueno, en este caso, en los dos apoyos hay incógnitas hiperestáticas. Entonces, ambos apoyos los tengo que modificar. Empecemos con el apoyo empotrado. Observen que la incógnita es un momento. El momento, al momento le corresponde el desplazamiento angular. Repito, al momento le corresponde un desplazamiento angular. Por lo tanto, el apoyo empotrado lo tengo que reemplazar por otro apoyo que permita desplazamiento angular. En otras palabras, el apoyo empotrado es un apoyo que restringe en su totalidad los desplazamientos del nudo A. O sea, un apoyo empotrado no permite desplazamientos lineales ni desplazamientos angulares. Pues bien, el apoyo empotrado lo voy a reemplazar por un apoyo que permita desplazamiento angular. Solamente desplazamiento angular. Y los otros desplazamientos tienen que continuar estando totalmente restringidos. Entonces, inmediatamente, un apoyo que permita desplazamiento angular, ¿no? Es un apoyo articulado, en este caso tiene que ser fijo, ya que los otros desplazamientos, los desplazamientos lineales, tienen que continuar estando restringidos. Solamente se libera la restricción al desplazamiento angular. Vamos ahora al apoyo en el nudo D. Tengo un apoyo articulado fijo. La característica de este apoyo es que me restringe en su totalidad los desplazamientos lineales. El apoyo en D no restringe desplazamientos angulares, solamente desplazamientos lineales.
Ahora, el apoyo articulado fijo en D lo tengo que reemplazar por un apoyo que permita desplazamiento lineal, ya que la incógnita hiperestática X2, ¿no? A la incógnita hiperestática X2 le corresponde un desplazamiento lineal. Pues, por lo tanto, el apoyo en D lo tengo que reemplazar por un apoyo que permita desplazamiento lineal en la dirección de la incógnita hiperestática X2. Pues bien, no hay vuelta que dar. En este caso, lo tengo que reemplazar por un apoyo articulado fijo. Y observen ese apoyo articulado, articulado móvil. Ese apoyo articulado móvil permite el desplazamiento lineal en la dirección de la incógnita hiperestática X2. Y no es más, ahí está la estructura isostática equivalente. La carga es la temperatura. Y podemos ver a simple vista que no es una estructura hipostática. Repito, ahí está la estructura isostática equivalente, que la hemos obtenido modificando los apoyos de la estructura inicialmente planteada, y podemos ver que esta estructura isostática equivalente es isostática, no es hipostática. Bueno, ¿y cuándo y cómo y por qué es hipostática? Pues eso ustedes lo han visto en la materia de ISOS 1, ISOS 2, ¿no? Tendría que dedicarme una clase entera a explicarles cómo se identifica si una estructura es hipostática o si una estructura es geométricamente inestable, ¿no? Eso, si es posible, repasen lo que han visto en isostática. Ya les comenté en una oportunidad de que cuando dicté por primera vez esta materia, lo que hice fue ponerme a repasar y estudiar fuerte y duro isostática. Yo repasé isostática para poder dictar esta materia. Bien, jóvenes, continuando. Bien, e inmediatamente tenemos que plantearnos lo que hemos llamado la estructura principal. La estructura principal es la estructura isostática equivalente, pero sin ninguna carga. Sin ninguna carga. Ahí está la estructura sin ninguna carga, con sus dimensiones geométricas, o bien también la podemos dibujar a la estructura principal sin dimensiones geométricas. Bien, continuando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar la estructura isostática equivalente. Pero sin olvidar que en el apoyo A, la estructura inicialmente planteada muestra un empotramiento. Por lo tanto, el desplazamiento angular del nudo A al final tiene que ser igual a 0. De igual manera, en el nudo D hay un apoyo articulado fijo, lo cual significa que en la estructura principal el desplazamiento lineal del nudo D tiene que ser igual a 0. Bien, entonces aplicamos el principio de superposición de efectos. La estructura planteada está sometida en este caso a 3 cargas externas. Una carga externa es la temperatura, es la carga externa propiamente dicha. La otra carga externa es X1 y la tercera carga externa es X2. Aplicando el principio de superposición de efectos, vamos a analizar la estructura para cada una de esas cargas por separado. Y luego sumamos los resultados que hemos obtenido para cada carga y así llegamos a obtener, así realizamos el análisis de estructura. Ahí arribita está justamente lo que acabo de decir a través de una ecuación que lo hemos visto, que se denomina la ecuación de superposición de efectos, ¿no? Primeramente analizamos para la carga externa, que es la temperatura. Luego analizamos para la segunda carga, X1, cuyo valor no conocemos, pero lo resolvemos dándole un valor unitario.
esa es la estructura E sub 1, multiplicado por el valor verdadero de X1 que aún no conocemos. Luego analizamos la estructura para la tercera carga, que es X2. Como no se conoce X2, le damos un valor unitario y obtenemos E sub 2, que luego lo tenemos que multiplicar por el valor verdadero de X2 que no lo conocemos. Entonces vamos inmediatamente. Ahí está la estructura principal a la cual le aplico la carga externa propiamente dicho, que es la temperatura. Esta estructura se puede analizar inmediatamente. Bueno, en realidad no hay nada que analizar. Recordarán ustedes que en el caso de estructuras isostáticas, cuando la carga es temperatura, la estructura se deforma, obviamente. Cuando hay variación de temperatura, los materiales se deforman. Pero resulta que no aparecen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos. Bien, la temperatura inicial es 20 grados centígrados. Ahí está. Suponiendo que la estructura se deforme de esa manera, debido a la temperatura, entonces hay que calcular deformaciones. ¿Cuáles deformaciones? Las deformaciones correspondientes a las incógnitas hiperestáticas X1 y X2, ¿no? O sea, en el nudo A, donde está la incógnita hiperestática X1, lo que nos interesa calcular es el desplazamiento delta 1. Es el desplazamiento delta 1, que en este caso le llamamos delta 1, 0. Luego, en el nudo D, necesito calcular el desplazamiento lineal, que le llamamos delta 2. En este caso, le llamamos delta 2, 0. Porque son deformaciones correspondientes a la estructura E sub 0. Y eso lo vamos a calcular, desde luego, aplicando el método de los trabajos virtuales. Prosiguiendo, más. Ahora analizamos la estructura principal sometida a la siguiente carga externa. La siguiente carga externa es X1, cuya magnitud no conocemos por de pronto. Bueno, lo resolvemos dándole a X1 un valor unitario. Resolvemos y así vamos a obtener la estructura E sub 1. La estructura E sub 1 es la estructura principal resuelta asumiendo que X1 es igual a 1. Más adelante vamos a multiplicar esto por el valor verdadero de X1. Ahora, resolver la estructura E sub 1 significa calcular reacciones, esfuerzos internos, deformaciones, asumiendo que X sub 1 vale 1. Bueno, estimo que esto se va a deformar aproximadamente de esa manera, debido al momento flector, a la carga externa que es X1, el nudo A ha de girar, ha de tener un desplazamiento angular, que le llamamos delta 1, eso tenemos que calcular. En este caso le llamamos el delta 1, 1. De manera similar, en el nudo D, donde está la incógnita hiperestática X2, tengo que calcular ese desplazamiento lineal, delta 2, que en este caso le llamamos el delta 2, 1, ya que aquí las deformaciones son de la estructura E sub 1. O bien, delta 1, 1 y delta 2, 1 son deformaciones debido a la carga X sub 1. Luego, finalmente, analizamos la estructura principal sometida a la tercera carga externa, que es X2. También le damos un valor unitario. Con esto calculamos reacciones, esfuerzos internos y deformaciones, y a eso le llamamos la estructura E sub 2. Luego, más adelante, esto tiene que ser multiplicado por el valor verdadero de X2. Bien, en cuanto a las deformaciones, estimo que la estructura se ha de deformar de esta manera. Por lo tanto, en cuanto al cálculo de las deformaciones, aquí tengo que calcular las deformaciones correspondientes a las incógnitas hiperestáticas X1 y X2. En cuanto a la deformación correspondiente a X1, necesito el desplazamiento angular delta 1, que en este caso le llamamos el delta 1, 2, y el desplazamiento lineal que le llamamos delta 2, 2. Bien, entonces, prosiguiendo, ahí está la estructura isostática equivalente, que según el principio de superposición de efectos,
Lo estamos resolviendo por partes, ahí está. Y luego, en base a esto, pues ahí está la ecuación de superposición de efectos. E sub 0 más E sub 1 por x1 más E sub 2 por x2. Bien, inmediatamente me voy a plantear la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura. En este caso, la suma, ¿no? Estamos aplicando el principio de superposición de efectos. La suma de delta 1, 0, estoy hablando del desplazamiento correspondiente a la incógnita hiperestática x1. La suma de delta 1, 0 más delta 1, 1 por x1, desde luego, más delta 1, 2 por x2, tiene que ser igual a 0. Pues recuerden que en la estructura originalmente planteada, en el nudo A hay un empotramiento y por lo tanto el desplazamiento angular es 0. Y ahí va la primera, ahí está la estructura inicialmente planteada. En A hay un empotramiento, el desplazamiento angular es 0, por lo tanto, la suma de delta 1, 0 más delta 1, 1 por x1 más delta 1, 2 por x2 tiene que ser igual a 0. De manera similar, podemos ver que en la estructura inicialmente planteada, en el nudo D hay un apoyo articulado fijo. Entonces, la suma de delta 2, 0 más delta 2, 1 por x1 más delta 2, 2 por x2 tiene que ser igual a 0. De esa manera, llegamos a plantearnos las ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura. Ahora, analicemos la estructura E sub 0, porque lo que hemos hecho hasta el momento es plantearnos la ecuación de superposición, explicar, pero sin haber resuelto todavía E sub 0, E sub 1 y E sub 2. A continuación resolvemos E sub 0. Empezamos calculando las reacciones en los apoyos, ¿no? En el nudo A voy a tener dos reacciones, el horizontal y el vertical en A. En el nudo D voy a tener una sola reacción, que es el vertical en D. Bueno, el horizontal en A ha de ser 0, el vertical en A 0, 0, ¿no? Por lo que dije hace un momento y lo vimos en el método de los trabajos virtuales, las estructuras isostáticas sometidas a cargas a variaciones de temperatura se deforman, pero no aparecen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos. En la barra M, en la barra 1, pues el momento ha de ser 0, en la barra 2, continuando, en la barra 2 también los esfuerzos son 0, en la barra 3 también los esfuerzos son 0, ¿no? ¿Eso por qué? Porque la carga es la temperatura. Vamos al análisis de la estructura E sub 1. Bueno, empezamos calculando las reacciones en los apoyos. Ahí están. Tomando sumatoria de momentos con respecto al apoyo en A, que le estoy llamando el nudo 1, voy a tener menos B sub 3 por 8, más 1, que es el valor de x1, es igual a 0. De ahí me sale que el vertical en 3 es 1/8. Luego, sumatoria de momentos con respecto al nudo 2, y ahí obtengo el valor de B sub 1. B sub 1 también me sale 1/8. Luego hago la respectiva verificación, tomando sumatoria de momentos sumatoria de fuerzas E y E. B sub 1 menos B sub 3 tiene que ser igual a 0 y evidentemente da 0. Vamos inmediatamente al cálculo de los esfuerzos internos. Empezamos con la barra 1. Pues bien, la barra 1 en su extremo izquierdo lleva dos cargas, la incógnita hiperestática que vale 1 y B sub 1. Y B sub 1, cuya magnitud ya hemos determinado, es 1/8. El extremo derecho de esta barra se encuentra rígidamente unida a otras barras. Pues bien,
Esta barra no lleva cargas a lo largo de su eje longitudinal, por lo tanto, partiendo de su extremo izquierdo a una distancia X, ahí está la ecuación analítica del momento flector, ¿no? X1 es B sub 1 por X menos X1, que vale 1, y la ecuación del esfuerzo de corte y la ecuación del esfuerzo normal. En base a esto, determino las reacciones en el apoyo empotrado. Simplemente para X igual a 8 me dice que el momento es nulo. Para el cortante me dice que el cortante en el nudo 2 vale 1/8 y el esfuerzo normal es 0. Luego voy inmediatamente a la barra número 2, que está en posición vertical. Esta barra tiene una longitud de 5 metros y en su extremo izquierdo, en su extremo inferior, que es el nudo 3, hay una carga que es D sub 3. Luego no hay más cargas y en su extremo derecho, en el nudo 2, la barra se encuentra unida a otras barras rígidamente. Pues bien, para la barra 2 podemos observar que desde el nudo 3 a una distancia X hacia arriba, pues el momento es nulo, el cortante es nulo, pero lo que no es nulo es el esfuerzo normal. B sub 3 vale 1/8, es un esfuerzo normal traccionante, pues su signo es positivo. Bueno, y luego para X igual a 5, el momento en el nudo 2 es 0, el cortante también, y el esfuerzo normal se mantiene constante hasta el nudo 2. Prosiguiendo, ahora estoy analizando la estructura E sub 2, donde la carga es X2 con valor unitario. Tomando nuevamente sumatoria de momentos con respecto al nudo 1, pues bien, ahí está. Es B sub 3 por 8, menos B sub 3 por 8, más esta carga X2 igual a 1 por su brazo de palanca, que es 5. De ahí despejo B sub 3, me sale 5/8. Sumatoria de momentos con respecto al nudo 2, ahí está. B sub 1 por 8 negativo, más 1 por su brazo de palanca, que es 5. De ahí me sale B sub 1, 5/8. Luego, haciendo sumatoria de fuerzas en X, vamos a ver que 1 menos H sub 1 igual a 0. De ahí obtenemos el valor de H sub 1. Luego, la verificación, lo verifico haciendo sumatoria de fuerzas en Y. B sub 1 menos B sub 3 tiene que ser igual a 0. Y evidentemente, reemplazando valores, da 0. Luego vamos inmediatamente al análisis de los esfuerzos internos. Empezamos con la barra 1, aíslo la barra 1 y podemos ver que esta barra tiene una longitud de 8 metros y en su extremo izquierdo, o sea en el nudo 1, tengo dos fuerzas que son H sub 1 y B sub 1, cuyas magnitudes ya conocemos, y su extremo derecho, o sea en el nudo 2, esta barra se encuentra rígidamente unida a otras barras. Bueno, y obviamente va a haber reacciones en ese nudo, en el nudo 2, que le vamos a llamar H sub 2 y M sub 2. Bien, luego, partiendo del nudo 1 a una distancia X, ahí está la ecuación analítica del momento flector, del esfuerzo de corte y el esfuerzo normal. H sub 1, recuerden, vale 1. Bueno, y luego, reemplazando en estas ecuaciones analíticas X igual a 8, determino las reacciones en el nudo 2, ¿no? El momento, el cortante y el normal. Vamos inmediatamente a la barra 2. Es una barra en posición vertical de longitud igual a 5 metros. En su extremo inferior, o sea, en el nudo 3, hay dos fuerzas, X2 que vale 1 y B sub 3 que vale, ya lo hemos calculado, es 5/8. B sub. Y en su extremo superior, o sea, en el nudo 2, la barra se encuentra rígidamente unida a otras barras
Y partiendo de su extremo inferior a una cierta distancia X, ahí está la ecuación analítica del momento. 1 por X es X con signo negativo, la ecuación analítica del esfuerzo de corte y la ecuación analítica del esfuerzo normal. Las últimas dos ecuaciones me dicen que el cortante es constante y el normal también es constante. Bueno, dándole a X el valor de 5, calculo los esfuerzos en el nudo 2. Esos son los esfuerzos en el nudo 2. Y con esto he concluido el análisis de la estructura E2. Ahí está nuevamente la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Ahora, con la información que hemos obtenido hasta el momento, aplicando el método de los trabajos virtuales, debo calcular delta 1, 0, delta 1, 1, delta 1, 2, delta 2, 0, delta 2, 1 y delta 2, 2. Pues bien, vamos al cálculo de esas deformaciones. Pero antes de ello debemos aclarar de que delta 1, 0 y delta 2, 0 son las deformaciones o desplazamientos debido a la carga externa propiamente dicho, o sea, la temperatura. Luego, delta 1, 1, delta 2, 1 son las deformaciones debido a la carga X1 con valor unitario. Y finalmente, recordemos que delta 1, 2 y delta 2, 2 son las deformaciones o desplazamientos debido a X2 igual a 1. Bueno, por lo tanto, estos últimos, el delta 1, 1 hasta el delta 2, 2, son coeficientes de flexibilidad, ¿no? Ya lo habíamos visto esto la clase anterior. Son coeficientes de flexibilidad. Bien. Prosiguiendo, ahí está nuevamente la ecuación de compatibilidad elástica de las deformaciones y vamos inmediatamente al cálculo de los desplazamientos. Para ello, tengo que construir una tabla como el que estoy mostrando en la figura. Esto lo hemos visto ya en el método de los trabajos virtuales. Una tabla donde ordenamos los resultados obtenidos. En la primera columna se identifican las diferentes barras que componen a la estructura. Nuestra estructura tiene 3 barras que las hemos identificado numéricamente, la barra 1, la barra 2, la barra 3. En la segunda columna colocamos los momentos debido a la carga externa propiamente dicha, que es la temperatura. Bueno, debido a la temperatura no hay reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos, por lo tanto, pues los momentos son nulos. En la tercera columna van los resultados de la estructura E1, o sea, en este caso, los momentos. El momento correspondiente, las ecuaciones analíticas correspondientes a la barra 1, a la barra 2 y a la barra 3, que solamente la barra 1 lleva momento. Luego, a su ladito, continuando, el esfuerzo normal en las barras correspondientes a la estructura E1. Bien, ahí están los valores. Luego, del análisis de la estructura E2, los momentos y los esfuerzos normales. Y, finalmente, en la última columna, los límites de la variable X para la barra 1. La barra 1 tiene una longitud de 8 metros, por lo tanto X varía entre 0 y 8. La barra 2 tiene una longitud de 5 metros, por lo tanto X varía entre 0 y 5. Y la barra 3, observen, tiene una longitud de 3 metros y X varía entre 0 y 3. Podemos ver que la barra 3 no lleva esfuerzos de ninguna índole, ni debido a la carga externa, ni debido a la estructura E1 y a la estructura E2. Bien. Para el cálculo de las deformaciones, aplicamos la fórmula que estoy en este momento mostrando y que ya lo había explicado la clase anterior.
Bueno, aprovechando de que todas las barras tienen la misma sección transversal, ¿ya? Y sabiendo que EI es una constante, pues la ecuación de Moore, la ecuación del método de trabajos virtuales, lo puedo expresar de esa manera. EI sale fuera de la integral y finalmente lo llevo hacia el miembro izquierdo. Es una manera de simplificar un poco los cálculos. Bien, entonces, esta es la expresión que voy a utilizar para el cálculo de delta 1, 0, delta 2, 0, delta 1 y así sucesivamente, ¿no? Bien. Esa es la fórmula que voy a utilizar para el cálculo de las deformaciones. Donde voy a utilizar esta tabla. Esta tabla, por ejemplo, si quiero calcular el delta 1, 0, entonces dentro de la integral ha de estar el momento m sub 1 por m sub 0. Repito, si voy a calcular el desplazamiento delta 1, 0, aquí está delta 1, 0, entonces en la integral voy a tener el momento m1 por el momento m0. ¿Dónde está el momento m1? Aquí están los momentos m1. ¿Y los momentos m0? Bueno, aquí están y todos son nulos. Entonces simplemente utilizo la tabla de forma adecuada, manejando adecuadamente los subíndices de esta fórmula. Bueno, aquí estoy calculando el producto de EI, que es el módulo de elasticidad del hormigón, por el momento de inercia de la sección transversal. Eso en toneladas metro cuadrado me da 8.595.07, ya que más adelante voy a necesitar el valor de EI. Bien. Prosiguiendo, épale, esto no está conjunto. Ahí está la tabla. Otra vez lo estoy mostrando la tabla para que podamos guiarnos adecuadamente. Resulta que la carga es la temperatura. Voy a calcular delta 1, 0 y delta 2, 0. Recuerden que delta 1, 0 y delta 2, 0 son deformaciones debido a la carga externa propiamente dicha. En este caso, la carga externa propiamente dicha es la temperatura. Por lo tanto, para el cálculo de las deformaciones debido a la temperatura, la fórmula es la que ustedes ven ahí en pantalla, ¿no? El delta 1, 0, disculpen, la fórmula de la temperatura de forma genérica, la voy a plantear como está ahí, el delta sub I0, Con esto voy a calcular el delta 1, 0 y el delta 2, 0. ¿Ya? Entonces, bueno, inicialmente, ¿se acuerdan ustedes? Esta era la fórmula. Delta igual a K sub 1, la integral de n barra por diferencial de S, más K sub 2, integral m barra diferencial de S. Resulta que como vamos a utilizar esta tabla, y no quiero estar con problemas de saber cuál es la estructura con la carga real, cuál es la estructura con la carga virtual, entonces me planteo la misma ecuación, pero utilizando subíndices. Bueno, y como todas las barras tienen la misma sección transversal, entonces finalmente al delta I0 lo multiplico por EI. Al miembro izquierdo lo multiplico por EI. Y obviamente, para que la ecuación no quede alterada, el miembro derecho también lo tengo que multiplicar por EI, como ven ustedes en esta fórmula. Bien. Vamos inmediatamente al cálculo de las variaciones de temperatura, en este caso para la barra 1 y para la barra 3. Resulta que
tanto la barra 1 como la barra 3 se encuentran sometidas a la misma variación de temperatura. Ahí lo estoy mostrando. Miren, la barra 1 y la barra 3 se encuentran sometidas a la misma variación de temperatura. Hacia arriba, en ambas barras, la temperatura es 45 grados centígrados. Debajo, en ambas barras, la temperatura es menos 10 grados centígrados. Por lo tanto, la variación de temperatura para ambas ha de ser la misma. Ha de ser la misma y pues ahí está, ¿no? Por eso dije barra 1 y barra 3. El delta TI es T sub I menos T sub 0. Bueno, T sub I es menos 10 grados centígrados y T sub 0 es 20 grados centígrados, ¿no? Volviendo nuevamente hacia arriba, ¿ya? Esta es la parte externa arriba y la parte interna es abajo para ambas barras. Entonces, este es el temperatura interna y esta es temperatura externa. Interna y externa. Entonces tengo T sub I es menos 10 grados centígrados, menos T sub 0 que vale 20, me da menos 30 grados centígrados. El delta T, la variación de temperatura al exterior, es la temperatura exterior menos la temperatura inicial. Al exterior la temperatura es 45 grados centígrados, menos T sub 0, que es una constante, me da 25 grados centígrados. Inmediatamente conocido el delta TI y delta T, puedo calcular los coeficientes K sub 1 y K sub 2, ya que estos coeficientes están en función de delta TI y delta TE. Ahí están las fórmulas que hemos utilizado. Para el K sub 1, el delta TI más delta TE dividido entre 2 multiplicado por el coeficiente de hidratación térmica. Para K sub 2, es delta TI menos delta TE dividido entre H por el coeficiente de hidratación térmica. Reemplazando valores, he llegado a estos valores numéricos. K sub 1 me sale menos 2,5 por 10 elevado a la menos 5 y K sub 2 menos 91,62 por 10 elevado a la menos 5. Pues bien, estos coeficientes K sub 1 y K sub 2 que los vamos a utilizar reemplazando en la ecuación son para la barra 1 y para la barra 3. Ojo, son para la barra 1 y la barra 3. Prosiguiendo, vamos al siguiente. Bien, lo voy a mostrar con la tabla. Ahora, para la barra 2, ya habíamos analizado para la barra 1 y para la barra 2. La barra 2 es una barra que está en posición vertical. Ya, nos vamos adelante. Ahí está la barra 2 en posición vertical. Pues bien, podemos ver que la barra, a ambos lados, la temperatura es menos 10 y menos 10. Menos 10 y menos 10. Por lo tanto, podemos decir que la barra se encuentra sometida a una temperatura uniforme, porque a ambos lados tengo la misma temperatura. Pero ¿cuál de ellas es la temperatura externa y cuál la temperatura interna? Obviamente, si dibujo o asumo que la barra ha sido dibujada de abajo hacia arriba, entonces la temperatura externa es menos 10 a la izquierda y la temperatura interna es menos 10 a la derecha, si es que la barra ha sido dibujada de abajo hacia arriba. En cuanto a las barras 1 y 3, he asumido que estas barras han sido dibujadas de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces, la temperatura externa está arriba y la temperatura interna abajo. Pero volviendo nuevamente a la barra que está en posición vertical, estoy asumiendo que he dibujado la barra de abajo hacia arriba. Por lo tanto, la temperatura que está a su lado izquierdo es la temperatura externa y la que está a su lado derecho es la temperatura interna, ¿no? Bueno, pero en este caso eso es indistinto porque tanto la temperatura externa como interna tienen la misma magnitud. Tienen la misma magnitud. Entonces, ahí va. Calculamos el delta TI, que es T sub I menos T sub 0, o sea, menos 10 menos T sub 0 que vale 20, me da 30.
La variación de temperatura al exterior, delta T, bueno, también menos 10, menos 20 grados centígrados, menos 30. Bueno, con estos valores, reemplazando en las ecuaciones para calcular K sub 1 y K sub 2, K sub 1 me sale reemplazando valores menos 30 por 10 elevado a la menos 5. Recuerden que 10 a la menos 5 no es otra cosa que el valor del coeficiente de dilatación térmica. Por lo tanto, lo que hice acá, dice delta Ti más delta E dividido entre 2, menos 30 más menos 30 dividido entre 2, obviamente me va a dar menos 30. Y en cuanto al K sub 2, aquí es delta Ti, es menos 30, menos delta T, que también es menos 30. Bueno, este menos, con el menos de acá se hace, momentico, se hace más, y como el primero es negativo, pues K sub 2 sale 0. El hecho de que K sub 2 salga 0 significa que la barra se encuentra sometida a una variación de temperatura uniforme, lo cual significa que esa barra se ha de deformar, pero no ha de tener desplazamientos angulares, solamente ha de tener desplazamiento lineal, o sea, la barra se ha de alargar o se ha de acortar. Bien, entonces recordemos que para la barra 2, K sub 1 vale menos 30 por 10 a la menos 5 y K sub 2 vale 0. Bien, pero en la fórmula que voy a utilizar, el K sub 1 está multiplicado por E sub I y el K sub 2 también está multiplicado por E sub I. Entonces, de una vez he multiplicado este K sub 1, que vale menos 30 por 10 a la menos 5, por el valor de E sub 1. Acá arribita está el valor de EI, que lo habíamos calculado ya hace un momento, ¿no? Entonces, multiplicando 8.595 por 0,7 por menos 30 por 10 a la menos 5, me sale menos 257.852. Y el otro, EI por K sub 2, como K sub 2 es 0, obviamente EI por K sub 2 me ha de dar 0. Lo mismo hice anteriormente para las barras 1 y 3. Había obtenido K sub 1 y K sub 2. Luego, como en la fórmula que voy a utilizar, K sub 1 y K sub 2 vienen multiplicados por EI, pues los he multiplicado de una vez por EI. EI vale 8.595,07, está acá arriba, y he obtenido estos valores. He llegado a obtener esos valores. Entonces, vamos a ir inmediatamente a la siguiente diapositiva. Ahí está la tabla, lo estoy mostrando para tenerlo a la vista. Y empezamos calculando, utilizando la fórmula para calcular el delta 1, 0 y el delta 2, 0. Bien. El delta 1, 0, el EI delta 1, 0, ¿no? Me manejo con el subíndice. Aquí el subíndice es I. Por lo tanto, si coloco a I, le doy el valor 1, entonces aquí donde dice N sub I, tiene que decir N sub 1. Donde dice M sub I, tiene que decir M sub 1, ¿no? Para el delta 1, 0. Y justamente eso he hecho. El delta 1, 0 es igual, en la integral está N sub 1 y el momento es M sub 1. Bueno, ¿qué significa? Aquí N1 significa que me vengo a la tabla y aquí están los valores N sub 1. Y luego los M sub 1, me voy a la tabla y en la tercera columna están los M sub 1. Ahora, recuerden que cada una de estas integrales, integral de N sub 1 por diferencial de S, integral de M sub 1 por diferencial de S, lo tengo que desarrollar para las tres barras. O sea, cada integral se tiene que desarrollar en tres integrales, porque tengo tres barras. Y, bueno, si observamos para la primera integral, los N sub 1,
podemos ver que la barra 1 no lleva n sub 1, la barra 3 también no lleva n sub 1, y tan solamente la barra 2 lleva n sub 1. Entonces, y esta barra x varía de 0 a 5. Entonces, directamente he descartado la barra 1 y la barra 3 y me quedo con la barra 2. Aquí está. La integral va de 0 a 5. N sub 1 vale un octavo. Un octavo por diferencial de x, ya que x es la variable que hemos estado manejando. Y delante de la integral está nomás el producto de i por k sub 1, y obviamente este es de la barra 2, de la barra 2. ¿No? Acá hay en el caso, en los K1 y K2 hay un segundo subíndice, que es V. Ese V significa el número de barra. En este caso me estoy quedando con la barra 2, por lo tanto aquí he colocado justamente K sub 1, 2, que le corresponde a la barra 2. Luego, vamos a al siguiente término, EI K sub 2B integral. En este caso, como estoy calculando para delta 1, 0, acá viene el M1. Me voy a la tabla y aquí están los M1. Y puedo ver que en cuanto a los M sub 1, en la barra 2 es 0 y en la barra 3 es 0. Me quedo solamente con la barra 1. Y la barra 1, x varía de 0 a 8. Justamente, eso lo tengo acá. La integral va de 0 a 8. Y el m sub 1 es un octavo de x menos 1 por diferencial de x. Y el k sub 2 es para la barra 1. Por eso he colocado k sub 2, 1. Para el k sub 2 para la barra 1. Bien, resolviendo esto, sabiendo que el E sub EI por K sub 1, ya lo hemos calculado, recuerden, para la barra 1 y para la barra 3, al principio calculamos, y luego para la barra 2, reemplazando y resolviendo este integral, me sale que el producto de EI por delta 1, 0, me sale 29,9366. Y reemplazando el EI K sub 2, 1, resolviendo estas integrales, resolviendo la primera integral, disculpen, me sale 29,9, y resolviendo la segunda integral me sale menos 1,6735. Ahora voy al cálculo del delta 2, 0, del EI delta 2, 0. Entonces, en la fórmula general, aquí está la fórmula general, el subíndice I es 2. Entonces aquí tengo que colocar, en lugar de n sub i, n sub 2, en lugar de m sub i, m sub 2. Y justamente está eso, ¿no? Aquí hay una cierta incongruencia. Aquí debería decir solamente, sí, aquí tiene que ser solamente n2. Y aquí es donde tiene que ir el subíndice. Ese es de la barra. Bueno, N2 y M2. ¿Dónde están los N sub 2? Aquí están los N sub 2. Y los M sub 2, aquí están los M sub 2. Donde cada una de estas integrales las tengo que desarrollar aplicándolas a cada barra. Por lo tanto, cada integral se va a desarrollar en 3 integrales, ya que tengo 3 barras. Pero observando la tabla, vamos a los N sub 2. En la barra 1, n sub 2 vale 1, en la barra 2, 5 octavos, y la barra 3 es 0. Y hablando de los m sub 2, nos vamos a la tabla. La barra 1, el m sub 2 vale 5 octavos de x, y la barra 2 menos x. La barra 3 no llega a momento. Por lo tanto, cada una de estas integrales no se va a resolver en 3 integrales, sino tan solamente en 2. Pues bien, voy. Para EI desarrollo esta integral. Esta integral se va a convertir en 2 integrales. Para la primera, la integral va de 0 a 8. Para la segunda, la integral va de 0 a 5.
¿no? De 0 a 5. Y voy a tener lo siguiente. EI es el factor común y multiplico. El K es para la primera barra, K sub 1, 1, el B es 1 para la primera barra, y la primera barra tiene una integral que va de 0 a 8, eso dice allá arriba, por n sub 1. N sub 1, disculpe, n sub 2, disculpe, n sub 2 vale 1. Bueno, 1 por diferencial de x es 1. Más la siguiente, K sub b, aquí coloco para la barra 2. Para la barra 2, su correspondiente coeficiente, y la integral va de 0 a 5, y el n sub 2 vale 5 octavos. 5 octavos por diferencial de x. Más, ahora desarrollo la segunda integral del momento. EI se sale como constante, abro corchetes, y digo, K sub 2, 1, K sub 2, 1, por la integral de 0 a 8, y el momento M2 para la primera barra es 5 octavos de X. Más el K sub 2, 2, la segunda es, para la barra 2 es menos X por diferencial de X, y la integral va de 0 a 5. La integral va de 0 a 5. Bien, prosiguiendo más adelante, nos vamos más adelante. Ahí está la tabla, volviendo para atrás. Bueno, aquí calculé el delta 1, 0 y el delta 2, 0, ya lo tengo como datos. Nos vamos ahora al cálculo de los coeficientes de flexibilidad, o sea, a las deformaciones debido a una carga unitaria. El delta 1, 1, el delta 2, 1, el delta 1, 2 y el delta 2, 2. Bueno, para el cálculo de estas deformaciones, bueno, recuerden que estas deformaciones, por ejemplo, el delta 1, 1 y el delta 2, 1, son deformaciones debido a la carga x sub 1 con valor unitario. Delta 1, 2 y delta 2, 2 son deformaciones debido a una carga x sub 2 con valor unitario. Bueno, estas deformaciones son debido a cargas, y aquí nada que ver la temperatura, nada que ver la temperatura, ¿no? Repito, delta 1, 1 y delta 2, 1 son deformaciones debido a la carga x sub 1 con valor unitario, y delta 1, 2 y delta 2, 2 son las deformaciones debido a la carga x sub 2 con valor unitario. Por lo tanto, para el cálculo de deformaciones debido a cargas puntuales distribuidas, la fórmula es, pues, la integral de m barra por m. En este caso, utilizo subíndices, ¿no? Por ejemplo, para calcular el delta 1, 1, la integral es m1 por m1. Para calcular el delta 2, 1, la integral es m2 por m1, y así sucesivamente. En el último, para calcular delta 2, 2, es m2 por m2. Bueno, vamos por el primero, el delta 1, 1. En la integral, esta integral se tiene que desarrollar tres integrales. Vamos al m1. Aquí están los valores del m1. Para la barra 1, para la barra 2, para la barra 3. Resulta que en la barra 2 y en la barra 3 el momento es nulo, por lo tanto, me queda una sola barra. Entonces, esta integral va a agarrar solamente a esa barra. La integral de 0 a 8, m1 es un octavo de x menos 1, por m1, otra vez un octavo de x menos 1 por diferencial de x. Resolviendo esta integral, determino que EI por delta 1, 1 sale 8 tercios. Ahora calculo el delta 2, 1, o sea, la integral tiene que decir m2 por m1.
Entonces, tengo que multiplicar los m sub 2 por los m sub 1. Me voy a la tabla. Aquí están los m sub 1 y aquí están los m sub 2. Debo multiplicar los m sub 1 por los m sub 2. O sea, para la barra 1, 1/8 de x menos 1 por 5/8 de x. Para la barra 2, observen, 0 por menos x me da 0. Para la barra 3, 0 por 0 da 0. Entonces, me queda solamente para la barra 1. Y la barra 1, la integral tiene que ir de 0 a 8. Ahí está. Entonces, multiplico m2 por m1. ¿Cuánto vale el m2? 5/8 de x. El m1, 1/8 de x menos 1 por diferencial de x. Resolviendo la integral, llego a esta expresión. El producto de EI por delta 2,1 es menos 20 tercios. Bien, y así proseguimos para el delta 1,2. La integral es m1 por m2. Pues bien, tengo en total 3 barras. Esta integral tendría que descomponerse en 3 integrales. Una integral para cada barra. Pero veamos en la tabla el producto de m1 por m2. De m1 por m2, esto por esto está bien, 0 por esto es 0 y esto. Me queda solamente la barra 1. Y nuevamente, reemplazando, para la barra 1, la integral es de 0 a 8, el m1, ¿cuánto vale el m1? 1/8 de x menos 1. Y el m2 vale 5/8. Resolviendo, llego a que EI delta 1,2 es menos 20 tercios. Finalmente, para la barra, para calcular delta 2,2, la integral es m2 por m2. Como tengo 3 barras, esta integral se tiene que descomponer en 3 integrales, una integral para cada barra. Pero veamos el m2. El m2 por el m2. Puedo ver que tengo ecuación para la barra 1 y para la barra 2. Para la barra 3 es 0. Por lo tanto, esta integral se va a descomponer en 2 integrales. Uno para la barra 1, la integral es de 0 a 8, y otra integral para la barra 2, la integral es de 0 a 5. Justamente lo tengo acá abajo. Para la barra 1, la integral va de 0 a 8, m2 por m2. O sea, 5/8 de x por 5/8 de x, por diferencial de x. Más, para la barra 2, la integral va de 0 a 5 y el momento vale menos x. Menos x. Aquí debería estar el menos x por menos x. Bueno, menos por menos se hace más. Seguramente por eso lo coloqué positivo. Pero no, hay que colocar lo que dice la tabla. Y luego, menos por menos se hace más. Y resolviendo estas 2 integrales y sumando, me sale que el EI delta 2,2 es 250 dividido entre 3. Y con esto, con la ayuda de la tabla y con la ayuda de estos subíndices que estoy manejando ahora, sin estar averiguando cuál es la estructura con la carga virtual, cuál es la estructura con la carga real, pues calculamos las deformaciones. Bien. Proseguimos de acá en adelante. Vamos a ver. Bueno, una vez que hemos calculado las deformaciones, lo que resta es reemplazar. Pero antes de reemplazar, las 2 ecuaciones de compatibilidad los voy a multiplicar por EI. Multiplicándolos, pues la primera ecuación queda de esa manera y la segunda, ¿no? Recordarán, si ambos miembros de una ecuación se multiplican por cualquier factor, la ecuación no queda alterada, sigue siendo la misma. Bien, hago esto porque lo que he calculado no es directamente delta 1, 0, delta 1, sino lo que he calculado es EI por delta 1, 0, EI delta 1 y así sucesivamente, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, hemos calculado que el EI delta 1, 0 tiene ese valor, el EI delta 2, 0 hemos llegado a ese valor, el EI delta 1, 1, ahí estoy haciendo un resumen de los valores que hemos obtenido. Y lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar en esta ecuación de compatibilidad de las deformaciones, reemplazando, pues la primera ecuación quedaría de esa manera y ahí la segunda.
¿no? Llego a obtener un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay que resolver este sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya les comenté que en el examen las integrales lo pueden resolver con su maquinita de calcular y también este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas también lo pueden resolver con su maquinita para ganar tiempo, porque en el examen el tiempo vale oro, ¿ya? Y porque si me pongo a resolver a mano, esto me va a llevar tiempo. Entonces, utilicen su maquinita. La maquinita común y corriente resuelve sistemas de ecuaciones lineales. No sé hasta qué tamaño, pero sé que para los ejercicios que vemos en esta materia sirve esa maquinita. Entonces, yo lo que he hecho, pues, es resolverlo a mano. Lo he resuelto a mano. He multiplicado primeramente por 3 ambas ecuaciones, esto con la finalidad de hacer desaparecer los números quebrados, ¿no? Multiplico por 3 para hacer desaparecer los números quebrados y luego multiplico por 1,25. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que he hecho acá. Algo no está bien. Acá me está faltando una ecuación. Esa ecuación. Miren lo que he hecho. La primera la mantengo bien y la segunda ecuación, que es esta, la he multiplicado por 1 sobre 2,5. Multiplicando ambos miembros por 1 sobre 2,5, obtengo esta ecuación. Estoy aplicando el método de suma y resta, o también el método por reducción, ¿ya? Entonces, al multiplicar por 1 sobre 2,5, esto que dice menos 20 por x1, se convierte en menos 8 por x1. O sea, la segunda ecuación la estoy modificando. Y luego, una vez modificado, lo sumo a la primera ecuación. Al sumarlo, se cancelan 8x1 con menos 8x1. Se cancelan sumando ambas ecuaciones y llego a una ecuación con una sola incógnita. De ahí despejo x2. Y luego, una vez conocido x2, x1 lo despejo de la primera ecuación. Despejando de la primera ecuación, llego a esta expresión, reemplazando el valor de x2 acá, multiplicándolo a 20, obtengo el valor de x1. ¿Ya? Aquí lo he resuelto a mano, aplicando el método de suma y restas. Bueno, entonces, x1 vale menos 7,74, x2 vale 1,38891. Observen que me estoy planteando ahora la estructura inicialmente planteada, la estructura hiperestática. La estoy planteando, pero ya, con la ventaja de que ya tengo el valor de x1 y ya tengo el valor de x2. Por lo tanto, continúo el análisis completando el cálculo de las reacciones que faltan por calcular, que son H1, B1 y B3. Esas 3 ecuaciones que las estoy mostrando con color rojo, las determinamos aplicando las ecuaciones de la estática. ¿No? Pero también estas reacciones H1, B1, en lugar de aplicar las ecuaciones de la estática, puedo aplicar la ecuación de superposición de efectos. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a calcular las reacciones aplicando el principio de superposición de efectos. Pero, repito, se puede calcular también utilizando las ecuaciones de la estática. Por ejemplo, si hago sumatoria de momentos con respecto al nudo A, voy a poder calcular el valor de B3. Si hago sumatoria de momentos con respecto al nudo B, voy a calcular B1. Y luego, si hago sumatoria de fuerzas horizontales, X2 menos H1, voy a poder calcular H1. Pero resulta que también se puede calcular las reacciones
aplicando el principio de superposición de efectos, ¿no? Veamos. Por ejemplo, bueno, ahí está la ecuación de superposición de efectos, donde estoy reemplazando los valores de las incógnitas hiperestáticas, de x1 y x2. Para x1 habíamos calculado este valor y para x2 este valor. Entonces, esta es la ecuación en definitiva que voy a utilizar. Por ejemplo, para calcular el h sub 1, ¿a qué es igual? El h sub 1 es igual, ¿no? Nos vamos a la estructura E sub 0 y observamos cuánto vale h sub 1 en la estructura E sub 0. E sub 0 es la estructura sometida a la carga externa, que es la temperatura. Y en esas condiciones no hay reacciones en los apoyos, por lo tanto h sub 1 vale 0. Menos, momentico, esto tiene, ya, aquí está faltando me permite corregir, por favor, aquí, E sub 0 más E sub 1 por x1 más E sub 2 por x2, es la ecuación de superposición de efectos. Bueno, x1 vale esto y tiene que estar multiplicado a E sub 1. x2 vale esto y está multiplicado a E sub 2. Pues bien, acá me está faltando aquí, en la posición, a ver, se configuró esto, control Z. Aquí me está faltando colocar el sub 1. Ya, es lo que voy a hacer. Miren, este es el tercer semestre que estoy utilizando estas diapositivas. En el primer semestre, cuando empezó la cuarentena por el coronavirus, donde nadie salía de su casa, ahí aproveché para hacer estas diapositivas, para hiper, para hormigón 1, para hormigón 2, para física. Ya les cuento, trabajé día y noche, elaboré no sé cuántos videos, y bueno, pues se le va algunas cositas a uno. Pero lo que me llama la atención es que el anterior semestre no me di cuenta, este semestre, y ahora resulta que este semestre, no solamente en esta materia de hiperestática, sino también en los videos o en las exposiciones de hormigón 1, hormigón 2, física, resulta que de repente nomás me estoy dando cuenta que hay errores. Bien, jóvenes, continuemos. Entonces voy a continuar directamente acá o voy a agrupar. Agrupar. Y vamos a ordenar esto. Vamos a ordenar 7, el 9, este tiene que ser el 10. Bien, ahora sí. Ahí está la estructura inicialmente planteada. Esta es la estructura O. No, lo voy a dejar ahí. Después ya lo corrimos. Bueno, esa es la estructura inicialmente planteada, ¿no?
pues aplicando el método de las fuerzas, ya hemos calculado X1 y X2, que son reacciones en los apoyos. Pero falta por calcular las otras reacciones. El horizontal en 1, el vertical en 1 y el vertical en 3. Como decía, se puede calcular aplicando las ecuaciones de la estática, pero nosotros lo vamos a calcular aplicando el principio de superposición de efectos, ¿no? Reemplazando en la ecuación de superposición los valores de X1 y X2, llego a esta expresión. Pues bien, empecemos calculando H sub 1. Bueno, el horizontal es 1. En E sub 0, el horizontal H sub 1 es 0, menos 7.7415 por, tengo que irme a la estructura E sub 1, tengo que ir a la estructura E sub 1 y ver cuánto vale H sub 1. Y ahí vamos a ver que vale 0. Luego, más 1,38,89,1 por E sub 2, que significa que tengo que irme a la estructura E sub 2 y ver cuánto vale H sub 1. Y ahí resulta que si me voy, vale menos 1. Bueno, haciendo cálculos, obtengo que H sub 1 vale, esto es 0, esto sale 0, vale menos 1,38891. Luego, calculo el vertical en 1. El vertical en 1. No, entonces, el vertical en 1. En la estructura E sub 0, el vertical en 1 es 0. Menos 7.7415 por E sub 1. Me voy a la estructura E sub 1 y tengo que ver allá cuánto vale el vertical en 1. Si ustedes recuerdan, salió 1/8. Más 1,38,191. Me voy a la estructura E sub 2 y tengo que ver cuánto vale B sub 1. Y, si recuerdan, ahí calculamos que B sub 1 valía 5/8. Bueno, haciendo estas operaciones, determino el valor de E sub 1. Finalmente, calculamos B sub 3. En la estructura E sub 0 es 0, porque la carga es la temperatura. Y menos 7.7415 por, me voy a la estructura E sub 1 para ver cuánto vale B sub 3. Y vale menos 1/8. Más 1,38,891 por E sub 2. Me voy a la estructura E sub 2 para ver cuánto vale B sub 3. Vale menos 5/8. Pues bien, haciendo operaciones, determino el valor de B sub 3. Y con esto habré calculado las reacciones en los apoyos, ¿no? Aplicando el principio de superposición de efectos. Bien, jóvenes, lo vamos a dejar ahí. He calculado las reacciones en los apoyos. Luego, una vez calculado las reacciones en los apoyos, tengo que calcular ya los esfuerzos internos, aplicando mi conocimiento de isostática, y luego dibujar los diagramas de los esfuerzos internos. Bien, jóvenes, con esto hemos concluido la clase de hoy. Continuamos el próximo martes. Disculpe, hoy es martes, el próximo sábado.